Gracias por acompañarnos a nuestra segunda sesión de nuestro discipulado Creciendo hacia la Madurez. Y hoy estaremos comenzando el tema número 1, el plan de salvación, en el cual desarrollaremos una comprensión básica, una comprensión general del desarrollo del plan de salvación de Dios para la humanidad. Ese es el objetivo general de nuestro tema 1, ¿ok? Y nuestra sección que vamos a ver hoy va a ser desde la creación hasta Abraham, ¿ok? Cada tema está compuesto de 3 secciones: la sección A, la sección B y la sección C. Así que hoy nos vamos a enfocar en la sección A, desde la creación hasta Abraham. Las escrituras nos dicen que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. Podemos ver también que la Biblia, en los primeros capítulos de la Biblia y durante toda la Biblia, podemos ver y se puede describir a nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Podemos ver y comprender una descripción de nuestro Dios, una descripción de un ser infinito, de inteligencia ilimitada, de una perfección moral, decir que de un Dios personal. Y decir que Dios es un Dios personal quiere decir que Él tiene atributos personales, de conciencia propia, de inteligencia, de voluntad, de habilidad para actuar, para amar, para juzgar, para relacionarse con otras personas. Podemos ver un Dios infinito, sabio. Podemos ver la descripción que nos dan las escrituras de nuestro Dios, de nuestro gran Dios, el cual tú y yo debemos entender, comprender quién es nuestro Dios, delante de quién estamos parados, delante de quién, a quién le servimos. Amén. Así que esto es muy importante entender. Es parte de algo básico para la vida de un creyente. ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién le servimos? ¿En quién creemos? Ajá. Entonces nosotros podemos ver una descripción de nuestro Dios en todas las escrituras y podemos verlo desde el principio, Bereshit, en el libro de Génesis. Amén. Y en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dentro del judaísmo se conoce estos versículos como los 13 atributos de la misericordia de Dios. Y vamos a dar lectura a estos versículos para que veamos nos describe cómo es nuestro Dios, nos ayuda a entender cómo es nuestro Dios. Dice aquí en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta: el Señor, Dios eterno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Así que podemos ver a un Dios santo, a un Dios bondadoso, a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de amor, pero también podemos ver a un Dios justo, que tiene que castigar el pecado. ¿Ok? Estos textos se conocen dentro del judaísmo como los 13 atributos de la misericordia de Dios. Podemos entender que nuestro Dios tiene atributos comunicables
y atributos no comunicables. Los atributos comunicables de Dios son aquellos que el cual Él mismo te transmite para que tú, por medio de su espíritu, para que tú también los lleves a cabo. Y los no comunicables son los que solamente le pertenecen a Él. Por ejemplo, un atributo no comunicable. Él es omnipresente. En todo lugar está. Él es omnipotente. Todo lo puede. Él es el todopoderoso. Son atributos no comunicables que solo le pertenecen a nuestro Dios. Ahora, vamos a poner un ejemplo acerca de los atributos comunicables. Los atributos comunicables, Él es santo. Él quiere que tú y yo seamos santos. Y por medio de su espíritu, Él nos ayuda a que tú y yo cada día nos apartemos más del pecado. Él es misericordioso. Él quiere que tú y yo seamos misericordiosos con las personas. Él es bueno. Quiere que tú y yo seamos buenos. Y así pudiéramos describir mucho más atributos comunicables y atributos no comunicables. Así que todo esto que estamos viendo es parte de conocer a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Aquel Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es que Él se desenvuelve, se desarrolla a través del plan de salvación para su pueblo, para la humanidad? ¿Cómo Él va desarrollando ese plan de salvación? Así que esto es muy importante poder entender y comprender quién es nuestro Dios, delante de quién estamos, a quién le servimos. Un Dios santo, un Dios justo. Amén. Un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, lleno de compasión, tierno, paciente, lleno de verdad, fiel, que perdona la maldad, que perdona la rebeldía, que perdona el pecado. ¡Wow! Impresionante, impresionante nuestro Dios. Vamos a continuar en lo que sigue. Así que en Levítico capítulo 19, versículo 1-2 dice: y habló Adonai diciendo: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santo, porque yo, Adonai, tu Dios, soy santo. Así que tenemos a un Dios santo. Y decir que Dios es un Dios santo es decir que Él está totalmente separado de la maldad, de la suciedad y de los caminos inmorables, que Él está lleno de amor y de compasión. Amén. Ese es nuestro Dios. Grandioso nuestro Dios. Así que nuestro Dios, así como vimos y estamos viendo que Dios es un Dios lleno de amor y lleno de compasión, de misericordia, también hemos visto que Él dice que Él no deja sin castigo al culpable, que Él es justo. Él tiene que castigar el pecado porque Él es justo. El pecado de una generación tiene efectos muy visibles en la próxima generación. El pecado, tarde o temprano, trae consecuencias a corto, mediano o largo plazo. El pecado tiene efectos a tus próximas generaciones, por eso hay maldiciones generacionales. Así que la Biblia enseña que Dios es perfecto y que Él quiere una justicia perfecta en aquellos con los cuales Él tiene convivencia. Aún así, todo ser humano se encuentra lleno de pecado. Todos los seres humanos se encuentran llenos de pecado. La palabra pecado es het.
Het, que significa errar al blanco. Es perder el blanco del criterio perfecto del Creador. Dios, sus estándares son perfectos. ¿Okay? Así que podemos ver que el ser humano está inclinado al pecado. ¿Cómo es que el ser humano llegó a este estado? ¿Cómo es que el ser humano llegó a este estado? ¿Y cómo es que el ser humano puede salir de este estado? Eso es lo que vamos a ver. Así que en Génesis capítulo 2, podemos ver que Dios creó al hombre a su imagen. Ser creado a su imagen quiere decir que somos un reflejo de Dios, un reflejo en funciones y en atributos, como ya lo habíamos visto. En funciones y en atributos somos un reflejo, somos una extensión de Dios. Fuimos creados como una extensión de Dios. El hombre fue creado para funcionar como Dios, como gobernante sobre la tierra. Para ejercer esta función le fue delegado dominio. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Bien? Podemos ver cómo el diseño de Dios era que el hombre funcionara como un gobernante sobre la tierra. Fuimos creados para ser un reflejo de Dios en funciones y en atributos. Y podemos ver cómo el Señor le da autoridad al ser humano sobre toda la naturaleza, no sobre los seres humanos. Funcionar como Dios no está basado sobre los humanos, sino sobre la naturaleza. Los árboles, los aves del cielo, los peces del mar, sobre los árboles, sobre toda la naturaleza que Dios creó. ¿Para qué? Para el beneficio del hombre. Así que también le fueron dados atributos divinos, habilidades tales como amar, como inteligencia, como la libertad. Dios creó al hombre para tener comunión amorosa con él. Así que desde el principio nosotros podemos ver el propósito, el diseño original de Dios para con el hombre. Eso es clave, mis hermanos. No necesitamos que ir a Apocalipsis, que es muy interesante, que haremos un curso de Apocalipsis, pero en este momento quiero enfocarme a la parte de la creación de Dios con el hombre. Vemos el diseño original de Dios para con su creación, sí, con el hombre y en general con todo. El hombre lo puso para ser un gobernante de la tierra. Ajá. Para ser un reflejo como Dios, para que funcionara como Dios en función y atributos. Y eso es muy importante nosotros tenerlo en cuenta, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como la extensión de Dios, como el reflejo de Dios aquí en la tierra. Amén. Eso es muy importante. Por eso hice mucho énfasis en esta sección, porque es muy importante que te quede muy claro. Y si no, regrésalo, vuélvelo a repetir, por favor. Así que el hombre es colocado en el jardín
en un jardín lleno de abundancia, y le fue dicho que disfrutara de todo el jardín, del fruto del jardín, de la abundancia, con una excepción. Vamos a Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces Adonai Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Adonai Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Adonai Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasamos al 15. Tomó pues Adonai Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y lo mandó Adonai Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Así que la excepción fue que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del mal, lo cual le daría un conocimiento empírico del mal. Esa fue la instrucción que Dios le dio al hombre, a Adán. Pero bajo la influencia del enemigo, del adversario, la mujer primero y luego Adán comieron. Ellos fueron tentados por la vanidad y el orgullo. Ellos querían ser como Dios. Ellos aseguraron su independencia de Dios, pero con resultados desastrosos. Nosotros podemos ver ahí que ellos fueron engañados, pero también tentados por la vanidad, tentados por el orgullo de ser independientes. Como hoy hay muchas personas que se creen independientes, que creen que no necesitan de Dios. ¿Y qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Un resultado muy, pero muy desastroso. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no coméis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabéis que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Podemos ver el engaño del enemigo, el engaño del adversario siempre está al acecho. Y esta desobediencia, esta tentación que ellos tuvieron de vanidad, de orgullo, de pecado, de desobediencia al mandato de Dios, trae una consecuencia. El pecado tarde o temprano trae consecuencia a corto, a mediano o a largo plazo. Ellos comieron del árbol del fruto que le dijeron que no había de comer. Ese fruto, de acuerdo a lo que he tenido la oportunidad de estudiar, eran higos. Algunas evidencias por lo cual eran higos, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Y aparte se cree que los gurús llevaban a sus discípulos a los árboles de higos para comer higos, y ellos les enseñan a sus discípulos que si comen higos, ellos van a ser como dioses. Entonces hay toda una historia. Entonces hasta ahí lo dejo, solamente se los doy como cultura general, como un comentario. Continuemos. Así que
Así que esa desobediencia trae consecuencias. Y Dios le había advertido a Adán y Eva que comer de ese árbol sería un acto de rebeldía que les traería como consecuencia tanto la muerte física como la muerte espiritual. Ajá. Ellos eran perfectos, ellos no iban a morir, podría llamarse, eran hombres eternos, no experimentarían la muerte, ni la muerte física, ni la muerte espiritual, pero a raíz de la consecuencia, ajá, a raíz de la desobediencia, ahí entra como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, de hecho, la consecuencia fue de hecho la consecuencia, porque después de desobedecer a Dios, los padres de nuestra raza humana conocieron la avaricia, la ira y todas las manifestaciones del egoísmo. El egoísmo tiene que ver cuando tus deseos, cuando los deseos del hombre se entronizan en nuestro corazón antes que Dios. Cuando nosotros tenemos deseos prioritarios antes que las cosas de nuestro Dios, a eso se le llama egoísmo. ¿Ok? En ese momento fue cuando el pecado entró a la humanidad y la naturaleza del ser humano, y ahora la naturaleza del ser humano está inclinada hacia el pecado, al head, a errar el blanco de los mandamientos de Dios. O sea, está en contra de la voluntad de Dios, de acuerdo con la naturaleza pecaminosa que llegó a través de esta desobediencia. Y el egoísmo, y fue de manera que se pasa de ser humano a ser humano hasta el día de hoy. De generación en generación, este pecado, esta semilla se va transmitiendo, y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que podemos ver cómo la desobediencia, el pecado, trae consecuencias. Y en este caso fue una consecuencia desastrosa que nos afectó, que afectó a toda la humanidad. Y podemos verlo rápidamente en Génesis capítulo 4, cuando Caín mata a Abel. Fíjense, vamos a leer Génesis 4, del 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Adonai he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así que podemos ver cómo la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva se empezó a transmitir a través de los seres humanos, y luego vemos a Caín matando a Abel. Ya para el capítulo 6,
de Génesis, ya para el capítulo 6, toda la raza humana estaba entregada al mal. Así que Dios manda un diluvio que duró 40 días. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 y 8 y 9 de una vez. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo de solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Le dolió en su corazón al Señor de haber creado al hombre, porque su pensamiento era de continuo hacer el mal. Podemos ver la consecuencia del pecado, a dónde llegó en este caso de la desobediencia de Adán y Eva. La consecuencia lo podemos ver, Caín luego matando a Abel, y en el capítulo 6 ya, capítulo 6 de Génesis, Dios mandando un diluvio para destruir a todo ser viviente a causa de la maldad del hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y Dios le manda que construya una arca, y entra ahí Noé y su familia, y viene la destrucción. Recuerdan que Mateo capítulo 24 nos habla que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Aunque pudiera hacer varios comentarios acerca de ese texto, me enfoco en lo que estamos hablando. Dice que la mente del hombre era de continuo sobre el mal. Cuando venga la segunda venida del Señor, el mundo estará igual. ¿Ok? Génesis 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que halló gracia. Y fue de la manera que el Señor permitió que hubiera otra vez descendencia. ¿Ok? Así que hace otro pacto en Génesis 8:20 vamos a leer Génesis 8:20. Dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpio, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Adonai olor grato, y dijo Adonai en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra perezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Amén. Así que Dios promete después de no volver a destruir la tierra. Amén. Vamos a continuar. Así que hay una pregunta. Podemos ver que la Biblia es muy realista acerca de la enfermedad del ser humano, que es el pecado. Y hay una pregunta: ¿el hombre tendría restauración? ¿Dios permitió que la raza humana continuara a través de Noé y su familia después del diluvio? ¿Por qué? ¿Era posible que el hombre fuera redimido, comprado de regreso de su estado de muerte espiritual, o sea, separado de Dios, y su muerte física? La respuesta que tenemos para esto es un sí de parte de nuestro Dios. Sí tendría
un plan de salvación, un plan de restauración para los seres humanos, para esa restauración de muerte espiritual y muerte física aún así. Así que Dios lo primero que hace es, comienza este plan y llama a un hombre que se llama Abraham. Abraham se somete a servir a Dios. Él obedeció el llamado de Dios y se mudó a una tierra nueva para comenzar una nación nueva. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice así: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios comienza todo este plan al llamar a Abraham. Según algunos sabios judíos creen que Abraham le dio un sí al Señor, que sí le iba a servir y le iba a obedecer al llamado que Dios le estaba haciendo. Él aceptó la propuesta de Dios para este plan de redención. Así que Dios le dio grandes promesas a Abraham. Abraham mismo fue llamado amigo de Dios. Eso lo podemos ver en Isaías. Así que Dios le da promesas a Abraham. Dios le dijo que en él haría una gran nación, que lo bendeciría personalmente, que haría que de su simiente sería una fuente de bendición para todas las familias de la tierra, que le daría a la descendencia de Abraham la tierra prometida, que Dios bendeciría a quien lo bendijera y que maldeciría a quien los maldijera. Dios le promete un hijo a Abraham también. Así que Dios le da estas promesas. Le promete un hijo que nacería sobrenaturalmente, y este hijo sería llamado Isaac, por medio de su esposa Sara, del cual vendría la promesa, la simiente prometida, del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será gran manera. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aleluya. Amén. Así que podemos ver cómo Dios llama y le da la promesa a Abraham de ese hijo que nacería sobrenaturalmente. Sara era estéril, eran de edad avanzada y aún Dios prometió lo que le había cumplido. Amén. Y en Génesis del 17, versículo del 1 al 14, Dios le cambia el nombre y le da el pacto
de la circuncisión y le revela que sería un pacto eterno. Vamos a leer, vamos a las escrituras, Génesis capítulo 17, del 1 al 14. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque le he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tú y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y seré por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera incircuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Así que podemos ver 3 cosas. Número 1, Dios le cambia el nombre. Abraham por Abraham. ¿Ok? El nombre correcto es Abraham. Le da el pacto de la circuncisión. La señal del pacto de la promesa, la señal del pacto de la promesa es la circuncisión. Por eso hasta el día de hoy, judíos no creyentes y judíos creyentes en Yeshua, el Mesías, en Jesús, el Cristo, se siguen circuncidando cada día. ¿Por qué? Porque es la señal del pacto de la promesa con Abraham, que en ellos le daría la tierra, que vendría la simiente prometida, y serían benditas todas las familias de la tierra. Ajá. Y también que este pacto sería un pacto perpetuo. ¿Ok? Después de que Abraham tuvo al hijo, Sara tuvo a su hijo Isaac, Dios le confirma la promesa a su hijo Isaac. Ahí mismo en Génesis 17:19, fíjense lo que dice. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios le dice, que iba a confirmar el pacto que había hecho con su padre Abraham, con su hijo Isaac. Amén. Y de ahí me paso a Génesis capítulo 26, versículo 2 al 5, cuando Dios se le aparece a Isaac y le dice así: y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente,
por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Wow. Wow, qué tremendo Dios. Cómo Dios ratifica lo que ya le había dicho a su padre Abraham, lo ratifica con su hijo Isaac acerca de la tierra y de que sería en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Perdón. Pero luego también lo vemos que Dios ratifica la promesa con su hijo Jacob. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 28 del 12 al 16. Vean, dice así la palabra. Y soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Wow, así, por eso nosotros podemos ver que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ajá. Son los hijos de Abraham, por la cual vendría la simiente, y le había dado las promesas de la tierra prometida. Igual, gloria al Señor. Continuamos. Así que Dios decide rescatar este plan de salvación. ¿Se acuerdan que Dios le había prometido a Abraham que de él haría una gran nación? Y Abraham tuvo a su hijo Isaac, y Isaac tuvo a su hijo Jacob. Y Jacob tiene ¿cuántos? 12 hijos. Las 12 tribus de Israel. Algo interesante. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Por eso tú verás en las escrituras: y habló a los hijos de Israel. Ajá. Los hijos de Israel son los hijos de Jacob. Ajá. Que son los 12 hijos, que son las 12 tribus que conforman la nación, el pueblo de Israel. Ajá. Y Dios le había profetizado a Abraham que su descendencia estaría esclavizada por 400 años y serían rescatados. Vamos a Génesis, me regreso un poco al capítulo 15, versículo 13 y 14. Fíjense. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Y ahí en el versículo 18 dice: en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de cananeos, de los cenneseos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Así que Dios sacaría a la descendencia de Abraham, que estaría esclava, esclava por 400 años en una nación que como bien conocemos fue Egipto. Y Dios lo sacó con mano poderosa. Dios lo sacó con mano poderosa y brazo extendido.
Amén. Así que esta nación debería ser una luz a las naciones. Esta nación debería ser sometida a la voluntad de Dios, ser un ejemplo de justicia, un testigo de los caminos de Dios. Israel debería ser un instrumento de justicia, un instrumento, una imagen de una comunidad redimida, también llamado el reino de Dios. Recuerden, cuando el pueblo judío salió de Egipto, lo llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios le entregó la constitución, le entregó la ley, le entregó la Torá, las instrucciones, la enseñanza. La palabra ley, la palabra correcta es Torá, que significa instrucción, enseñanza. Así que Dios le entrega las instrucciones, le entrega sí la ley, le da los 10 mandamientos, le da una ley civil, le da una ley ceremonial, le entrega muchos mandamientos, preceptos, estatutos, para que este pueblo, esta nación, fuera un ejemplo de justicia, un ejemplo, testigos de los caminos de Dios, una nación diferente, una nación distinta, un instrumento de justicia. ¿Recuerdan que les dijo que ellos serían una nación de sacerdotes? Porque ellos funcionarían como una nación sacerdotal ante las demás naciones para llevar y extender y dar a conocer al Dios verdadero. Amén. Vamos a Génesis 28, 13, 14. Ese ya lo leímos. Juan 4, 22. Juan 4, 22. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que hay un plan de salvación. Dios le da la promesa a Abraham que de él haría una gran nación. Esta gran nación nace de su hijo Isaac, su hijo Jacob. Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Ajá. El cual Dios les da unas leyes en el monte Sinaí, que debería ser un pueblo, una nación diferente, un testigo de los caminos de Dios, un instrumento de justicia. Amén. Así que ellos llamarían a las naciones de regreso a Dios. Ellos darían a conocer al Dios verdadero. Tú y yo estamos aquí porque hace 2000 años un judío, Yeshua, sus apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, cada uno de sus apóstoles, dieron su vida por llevar el mensaje, extender el mensaje del evangelio del reino de Dios que había llegado a la tierra cuando Jesús irrumpió en este mundo. Amén. Así que Abraham era un ser humano especial, era alguien especial, Abraham, en el sentido de algo divino. Primero vemos que Abraham creyó al Señor y por esto se le fue contado como justo. De alguna forma, la fe y la confianza de Dios es capaz de hacernos aceptables ante Dios. Abraham no era perfecto. Él estaba tan lejos como tú y como yo de los estándares perfectos morales de Dios. Ajá. Pero su fe, su confianza fue capaz de hacerlo aceptable delante de Dios. A pesar de ser un hombre como tú, como yo, su fe fue puesta a Dios y permaneció y produjo igualmente grandes respuestas de obediencia. La verdadera fe
produce obediencia, fruto, obras. La verdadera fe produce obediencia, fruto y obras y santidad. Amén. Continuemos. Así que Abraham era como tú y como yo. La única diferencia que él decidió, tomó la decisión de servir a su creador, seguir los mandatos de Dios para el propósito que él había sido llamado. Amén. Y la prueba más grande que Dios le dio a Abraham fue cuando Dios le llama a sacrificar a su hijo. Cuando Dios le llama a sacrificar a su hijo, fue la prueba más grande que él tuvo. Y vamos a ir a Génesis capítulo 22. Vamos a leer del 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dio a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y embardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña y más, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Adonai Jireh, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Adonai será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oístes por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Wow, tremendo. Tremenda prueba que Dios le hizo a Abraham de presentar a su único hijo, a quien él amaba, a quien él mismo se lo había dado, el hijo de la promesa, a esa edad avanzada. Su esposa era estéril y él se lo ofreció. Así que hay preguntas. ¿Por qué Dios mandó matar a su hijo, a su único hijo, al cual había nacido milagrosamente? ¿Por qué busca él una imagen de sacrificio en el hijo en quien estaba la promesa? Estaba la promesa, él era el hijo de la promesa. Así que
todo esto está conectado. El sacrificio con el perdón. En la tradición judía hay una colección de libros conocidos como el Talmud. Son comentarios de la Torá o comentarios del Antiguo Testamento. Y hay otro libro llamado el Sidur. Ese libro es el libro de las oraciones. Hay muy bellas oraciones ahí. Y en los comentarios del Sidur añaden un significado más profundo acerca del sacrificio de Isaac. Ellos dicen, ya que nosotros estamos atados a Isaac, como descendientes, ofrecemos una oración para que Dios recuerde este sacrificio y perdone nuestros pecados. Fíjense, eso es lo que los sabios judíos dicen, que que la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, está atada al sacrificio de Isaac, aunque no se dio. Pero ellos lo cuentan como si sí hubiera dado por la obediencia de Abraham. Así que, el perdón está conectado, el sacrificio está conectado con el perdón dentro de la tradición judía. Y así que la próxima clase nosotros veremos cómo trabaja la fe y el sacrificio, cómo la fe y el sacrificio son parte del medio de Dios usa para restaurarnos con Él. Amén. Muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a dejar esta clase. La próxima sesión, que va a ser la tercera sección, vamos a continuar con la sección B del tema 1 del plan de salvación, que tiene que ver con la ley, el sacrificio y el sacerdocio. Muchísimas gracias y los dejamos esta clase hasta aquí. Shalom, shalom.